Beatriz Pasquiel contradice a Alejandra Guzmán compartiendo fotos del álbum familiar. La familia Guzmán, la dinastía Pinal, volverán a recuperarse tras el escándalo desatado por las duras revelaciones de Frida Sofía acusando a su abuelo de abusos sexuales durante su infancia. Mientras que ambas partes llevan su cruenta lucha al campo legal, en la entrevista concedida por Alejandra Guzmán a Adela Micha, la cantante reveló que llevaba 29 años sin ver al padre de su hija. Hoy, la esposa del papá de Frida, Beatriz Pasquiel, compartió numerosas fotos inéditas familiares en sus historias, que desmienten con guante blanco la versión de la cantante. Un viaje al pasado, escribió la esposa de Pablo Moctezuma para iniciar una serie de imágenes en las que, a través de los años, se puede ver a una Frida creciendo en contacto con ambas familias, y ocasiones en las que todos celebraron juntos, incluyendo a Enrique Guzmán y a su hija Alejandra. Para rematar la sucesión de fotos, la madrastra de Frida Sofía volvió a reiterar su especial apoyo a su hijastra de forma muy cariñosa, escribiendo sobre una feliz imagen de ambas, a tu lado siempre. Por su parte, Pablo Moctezuma reveló haciendo referencia al mismo tema a DPM que por supuesto había visto a su ex, y mamá de su hija durante todos estos años, algo que ahora su esposa ha dejado claro gráficamente. Esta mujer realmente ya está mal, está fuera de la realidad, recapacitó acerca de la Guzmán. Digo, la fui a ver al hospital la última vez, y durante 20 años ha ido a Nueva York con nosotros, se quedó en mi casa de Acapulco con un novio que era mi cadenero, reveló. Una madre que dice, yo la ayudé, la agarré de la mano y la metí al manicomio. ¿Quién hace eso? ¿Quién en sus cabales puede hacer eso? ¿Esa es ayuda para su hija? Y continuó hablando de la entrevista, lleno de mentiras, sigue desacreditando a Frida, sigue defendiendo lo indefendible, ya vimos la clase de tipo que es este señor, agregó refiriéndose a Enrique Guzmán. Contradicen a Alejandra Guzmán, Frida Sofía no pudo ser diagnosticada con TLP en la adolescencia. Frida Sofía no pudo ser diagnosticada en su adolescencia con trastorno límite de la personalidad como señaló su madre Alejandra Guzmán, explica Eliana Romero Martínez, fundadora del colectivo TLP México y del movimiento Más Información Menos Estigma. En una entrevista con Adela Micha en la que la cantante negó la denuncia pública de abuso que Frida hizo contra su abuelo, Enrique Guzmán. Tuve que mandar a Frida a un colegio porque trataron de secuestrarla y ella tenía apenas 12 años. El último año se le diagnosticó Border Personality y yo fui al colegio, y un terapeuta me dijo de esta condición, y desde entonces he tratado de ayudar a Frida a tenerla bajo medicamentos. Respecto, Ileana, quien además tiene diagnosticado el trastorno señala, en la entrevista de la señora Alejandra Guzmán ella indica que le fue diagnosticado a los 14 o 15 años a Frida lo cual no puede ser porque al ser un trastorno de la personalidad no puedes diagnosticarlo en la adolescencia sino hasta la etapa adulta que es cuando la personalidad está mejor formada, que es entre los 20 y los 21 años aproximadamente, dice El Universal. Esto es muy importante de destacar porque quiere decir que tal vez ni siquiera el trastorno está diagnosticado como tal, apunta. A través del colectivo TLP Borderline México, se lanzó un comunicado en favor de Frida Sofía, y descalificando que Guzmán hiciera ver que quienes viven con ese trastorno de la personalidad tuvieran entre los síntomas el mentir. La propia modelo lo replicó en sus redes sociales. Lo que está haciendo Alejandra Guzmán lo hemos vivido también las personas que tenemos una condición de salud mental, ha sido la historia de muchas de nuestras familias, de nuestras parejas que nos desacreditan e invalidan y simplemente dicen tú estás loco, loca y entonces no vales, no es válido lo que dices, lo que sientes, sentencia Eliana Romero Martínez. La vocera de la organización está en contra de que se desinforme a la gente alrededor del tema de la salud mental, sobre todo por el alcance que al ser una figura pública como la llamada Reina de Corazones pueda tener. No tiene relación el mentir o la mitomanía con el diagnóstico del TLP. Queremos hacer evidente que hay ciertos factores emocionales, de abuso físico, sexual o psicológico que se viven en la niñez o la infancia que podrían detonar el trastorno lo cual implica que el hecho de desvalidar, atacar o decir que algo no es cierto, y ponerle los adjetivos de loca o loco, trastornado, enfermo mental,
es en realidad también una agresión no solo a una persona sino a toda una comunidad que diariamente se preocupa por atender su salud mental. La mayoría de las personas se quedan con lo que dice, y piensan claro, las personas con TLP son mentirosas, chantajistas, manipuladoras, se inventan cosas, cambian de estado de ánimo de un día para otro, y todo este tipo de comentarios que no están apoyados por la información, por una preocupación clara en la salud mental, lo único que genera es que haya más estigma y rechazo. ¿En qué consiste el TLP? Liana, quien además de padecer el trastorno se ha dedicado a estudiarlo, y actualmente está también enfocada en educar al respecto, explica que consiste en altibajos emocionales. Además señala que un patrón persistente es la inestabilidad tanto en las emociones, el afecto, las relaciones interpersonales y la autoimagen, así como características de impulsividad. Esto quiere decir que las personas con TLP vivimos en una montaña rusa emocional, dice. Pero además hay síntomas de depresión, ansiedad, autolesiones, baja autoestima y por supuesto que esto lo que genera es que puede haber crisis tanto de tristeza, enojo y por supuesto el entorno tiene mucho que ver, ya sea en el apoyo de los que vivimos con esta condición o que se pueda hacer más agudo el trastorno. Al respecto, señala que quienes tienen la facultad de hacer un diagnóstico son los psicólogos y psicólogas, clínicas o un psiquiatra. En cuanto al tratamiento, este tiene que ser integral y en ocasiones se requiere psicofarmacológicos para atenuar algunos síntomas. Sin embargo, no hay medicación específica porque es un trastorno de la personalidad. Esto quiere decir que la psicoterapia, y en especial la terapia conductivo-conductual, ayuda muchísimo porque el objetivo es desarrollar más herramientas y habilidades de autorregulación emocional, explica. ¿Por qué surge el TLP? La fundadora del colectivo señala que es probable que quienes desarrollan este trastorno crecieron en ambientes invalidantes con abuso físico, sexual o psicológico o probablemente negligencia, déficit de contención emocional o sobreprotección. Para desarrollar el TLP o algún otro trastorno se requieren de 3 factores principales, genético o hereditario, un factor ambiental y el tercero es psicológico o emocional. Esto quiere decir que tengo más probabilidades de desarrollar un trastorno si tengo algún familiar que haya o esté padeciendo algún trastorno porque esto genera una desregulación a nivel químico, explica. En segundo, si yo crecí en un ambiente o entorno donde no había una presencia de papá, mamá o alguna figura de cuidado que me pudiera brindar apoyo o contención o que por el contrario hubo violencia, abuso, negligencia, es otro factor, y el factor de los recursos emocionales y psicológicos que vamos adquiriendo en nuestro aprendizaje es otro. A través del colectivo, Iliana reitera que apoyan y se solidarizan con Frida. Le creemos porque si sufrió eso, y ha llegado al nivel de poder decirlo, y expresarlo quiere decir que de por medio ha habido un crecimiento personal y emocional de su parte para poder llegar a emitir estas declaraciones. Validamos total y completamente su experiencia, comprendemos y empatizamos con sus sentimientos, emociones y experiencias tan difíciles que ha tenido que vivir. Si tiene o no el diagnóstico es importante que un profesional lo determine. En tercer, que en caso de que no sea así, esperamos que nos pueda ayudar a las personas que sí tenemos TLP o compartimos alguna condición de salud mental a seguir siendo parte de esta misión de más información, menos estigma.